Que el Señor les bendiga. Pueden tomar su asiento, por favor. Y le damos gracias a Dios que estamos una vez más en su casa y que queremos saber más de Él. Vamos a abrir nuestra Biblia para empezar la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 4. Dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Dice su palabra. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y esa es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creer, hermanos, que lo que sale de la boca de Dios es vida. Y no quiere decir que hasta que escuchemos la palabra audible de Dios, sino los versículos que dice aquí la Biblia, que tenemos la Biblia, de esa es palabra de Dios. Y entonces nosotros nos vamos a sostener de lo que crea Dios ahí, de lo que dice Dios ahí, de su fe, de las esperanzas que nos da, lo que todos esperamos de Dios es en la Biblia que está allí. Los predicadores, los pastores, todos los que enseñan, los que predican, solamente nos agarramos nosotros de la palabra de Dios. Pero es Dios el que hace efecto, el que sostiene. Dios es el que hace los milagros, el que ayuda, el que levanta, el que sana a los enfermos. Y lo encontramos ahí a través de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es viva. No sé si alguien puede decir, yo ya leí la Biblia, ya la entendí, yo ya no necesito abrirla más. Como a veces cuando se lee un libro. A veces hemos leído un libro y dice usted, ¿ya leyeron este? Dice, sí, vuélvelo a leer. No, yo ya lo leí, ya me lo sé. Pero la palabra de Dios no. Hemos leído varias veces. Hay gente que lo ha leído 1, 2, 3, 5, 10 veces. Pero si lo vuelve a leer, le vuelve a encontrar otra vez otro significado. Porque la palabra de Dios es viva. Entonces siempre nos va a traer algo nuevo, algo diferente. Y no se compara igual que un libro secular o igual. También la palabra nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros escuchamos palabra de Dios, se nos va a aumentar la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nos aconseja el Señor, pues leamos la palabra para que podamos nosotros escuchar y saber qué dice de Dios. Hoy quiero hablar un tema que se llama viviendo de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que dice Dios. Cuando yo me refiero a la boca de Dios es lo que sale de su palabra. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Nosotros sabemos que la Biblia fue escrita, hermanos, por diferentes personas, tanto sabias como pescadores como el apóstol Pedro. Pero todo fue que Dios lo aprobó y Dios lo permitió. Y por eso se le considera, hermano, es inspiración de Dios. No es que Dios haya agarrado un lapicero, un lápiz y haya escrito él físicamente, pero lo puso, hermano, en los corazones de las personas. Y nosotros ahora leemos la palabra del Señor. Entonces, ahora es vivir de la palabra de Dios, vivir de lo que sale de la boca de Dios, vivir de lo que Dios nos dice ahí en la palabra de Dios para que nosotros podamos creer. Amén. En la Biblia nosotros en el Antiguo Testamento encontramos que había una señora que no era del pueblo de Israel, sino era de un pueblo muy pagano. Creo que esa señora es el mismo pueblo donde salió la reina Jezabel, de ese pueblo pagano donde adoraban a otros dioses, a Baal. Y había una señora muy pobre, muy necesitada, que era viuda y que solamente tenía un hijo. Pues en aquellos tiempos, hermanos, cuando el profeta Elías fue y le dio el mensaje al rey que no iba a llover por varios años, pues a ella también le afectó. Y dice la palabra del Señor que pues vivía en una carencia y además las viudas pues no eran bien vistas y no les ayudaban. Lo bueno que ella tenía un hijo. Cuando una mujer tenía un hijo, pues ya se sentía más protegida, más segura y la valoraban y la respetaban más que si estuviera sola, sin hijo. Pues esta señora era de un pueblo pagano donde adoraban a Baal. Pero me imagino que esta señora conocía del poder de Dios y llegaba a decir, si tan solo yo fuera del pueblo de Dios,
iba a tener un respaldo de Dios. Dios me iba a ayudar a mí. Pero como no soy del pueblo de Dios, acuérdense que los judíos aquellos tiempos, hermanos, no se juntaban con nadie si no fuera nada más de su raza de ellos y los hacía a un lado. Hasta ahorita, hermanos, todavía siguen así. No toleran todo eso de allí. Usted vaya y diga, que si usted tenga a su hijo y ellos tengan un hijo, pues vamos a casarlos, se gustan bien los muchachos. Ellos van a decir que no. Y porque son pueblos diferentes. Hasta ahorita lo llevan así, solamente son ellos. Pero entonces esa señora en su escasez de no llover, veía que no sucedía nada, no había ni productos, ni nada que buscar, que comer. Me imagino que esa señora, al tener toda su despensa, se le fue acabando con el tiempo, se le quedó sin nada. Y entonces esa señora, pero dentro de su corazón, yo creo que anhelaba ser del pueblo de Dios para ver la gloria de Dios, porque decía, ¿de dónde va a venir mi ayuda? A lo mejor Dios ayudará al pueblo, a su pueblo, pero yo que no soy del pueblo. Ella vivía en un pueblo donde no adoraban a Dios. Entonces vamos a leer, hermanos, primeramente vamos a leer Lucas 4 para hablar, hermanos, que Jesús había mencionado a esta señora. En el libro de San Lucas, capítulo 4, cuando tengan Lucas capítulo 4, versículo 25, dice la palabra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahí nos damos cuenta de 2 personas, hermanos. De 2 personas nos damos cuenta allí. Esa mujer viuda no conocía el poder de Dios como el pueblo escogido. Dijo, cuando Elías tenía una necesidad, hermanos, ¿por qué Dios no lo envió, como dice Jesús allí? ¿Por qué Dios no lo envió con una mujer viuda judía? ¿Por qué lo envió con otro pueblo que no creía, un pueblo malo, donde su vecina, yo creo que era esta Jezabel, porque eran del mismo barrio? Perversos, malos, adoradores de Baal. ¿Pero por qué Dios mandó a esa mujer? Porque Dios escucha a todas las personas que claman. No importa, hermanos, quién sea la persona, porque de allí los alcanza y los convierte y los transforma como nos transforma a nosotros. Ahora entonces dice Jesús, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. El Señor estaba diciendo, ¿por qué? ¿Que no tenían fe esas señoras viudas? Y tendría más fe esta otra señora de Sarepta, hermanos. Ahora yo me pongo a pensar, hermanos, cuando escucho esta palabra, ¿no seremos nosotros un poquito igual que conocemos de Dios y a lo mejor puede recibir más bendición otra persona que no conoce de Dios que nosotros? Porque a veces nosotros como cristianos decimos, Dios es mi Señor, Dios es mi Salvador, yo me encomiendo, y nos persinamos y lo que hacemos todo y nos vamos bien confiados, hermanos. Tenemos la palabra. Pero a lo mejor esa señora no tenía la palabra, pero escuchaba. Y a lo mejor se memorizaba alguna palabra que decían de Dios, porque, hermanos, se conocía del poder de Dios. Pero ella decía, yo no quiero adorar estos dioses, yo quiero adorar como al Dios Jehová de los ejércitos que escuchaba. Y a lo mejor ella se escuchaba palabra de Dios y le motivaba, le daba esperanza, pero ella se quedaba triste de decir, pero es que yo no puedo recibir esa palabra porque yo no soy del pueblo de Dios.
¿Recuerdan cuando Jesucristo se le acercó a aquella señora que le dijo, Señor, mi hijo, mi familiar está enfermo? Y le dijo, Señor, el pan no es para los perrillos, sino no es para mi pueblo. O sea, el Señor dijo, yo vine para los míos, no para a otro pueblo. Y la señora le dijo, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa del dueño. Porque tenía fe, sabía. Y nosotros a veces estamos, ya tenemos el pan, me lo como cuando yo quiero, lo muerdo cuando yo quiero, ahí está guardadito. Y gente que no tiene, dice esa señora, yo de las migajas, cuando tú levantas tu pan que no quieres comerlo, del pedacito que cayó, yo me lo como y me alimenta. Y nosotros, hermanos, tenemos el pan en charola, hermano, lo olfateamos, ay, qué rico mi pan, qué sabroso, y sabe que lo va a nutrir, pero no se lo come, no lo muerde. ¿Cuántos versículos, hermanos? Ya ve que quedamos de que íbamos a leer versículos todos los días. Ese es su pan. Ahí está su Biblia. Y dice usted, ahí tengo mi pan. Lo olfateó, se lo comió, lo leyó. Y a lo mejor otro incrédulo, hermanos, otro musulmán, otro hindú, hermanos, que escuche de la palabra de Dios y crea y se queda maravillado de lo que Dios hace. Y nosotros... yo sé que el Señor, y a veces cuando hacemos conversaciones con hermanos y hermanas, como que decimos, es que Dios hace milagros. Sí, yo sé, abrió el mar, hace brotar el agua en la tierra, sana a los enfermos, y hablamos de todo y predicamos de todo, y hermanos, pero no lo vivimos, no lo tenemos, no lo aplicamos. Y esa señora no conocía nada de la palabra como lo del pueblo de Dios, escuchaba, pero sabía que había algo. Jesús lo mencionó. ¿Por qué Dios no envió a Elías con una mujer viuda judía que sabía de la palabra de Dios? ¿Por qué no la mandó? Porque ellos estaban diciendo, ay, ¿para qué me preocupo? Dios nos va a mandar la lluvia cuando Él quiera. Y no me va a faltar comida, nada. Y no quiere decir que no dudaban, sino que a lo mejor se menospreciaba un poquito de la palabra de Dios. Es como igual ahora. Usted es cristiano y viene a la iglesia cuando quiere. Yo hago lo que yo quiero, yo me persino. Igualito, hermano. Porque no, en verdad yo me quedo, a mí me dolió esto cuando dice, ¿por qué Dios no lo mandó con una mujer viuda allá? A veces nosotros estamos igual, mi Dios es todopoderoso. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Lo hacemos, lo decimos, lo predicamos, nos lo creemos y ahí andamos como los judíos bien creídos. Soy cristiano para la gloria, bendito de Dios. Voy a la iglesia cuando yo quiera y se me da la regalada gana. Y si está el clima feo o no está feo. O si fue el hermano, pues no va el hermano para verlo. Dijo una señora, es que yo voy cuando va el hermanito que está muy guapo. Digo, hermana, usted está casada. Ay, no importa también. Dios me dio unos ojitos para mirar, no peca uno nada. Es que o voy a ir por el predicador que predica muy bonito, o voy a ir por los hermanos que cantan bien bonitos, pero no vienen a buscar a Dios. En verdad, esa señora, hermanos, que estaba ahí en el desierto, muriéndose casi de hambre, ella no le importaba al predicador, ella no le importaba, hermanos, a dónde ir a congregarse, ella quería saber y conocer de parte de Dios, y a veces es lo que nos falta a nosotros, hermano. A mí no me importa quién predique, y nosotros a veces sí criticamos. No estoy diciendo que ustedes, hermano, pero como iglesia se critica, y no me va a decir que no, ya viste el pastor, qué panzón se ha puesto, ¿verdad? Cuando yo digo gordo, panzón, no es, hermanos, para ofender a nadie, simplemente es como exagerar en lo que digo yo, ¿verdad? Cuando yo digo que el pastor prieto, ¿verdad, hermano? No es que estoy denigrando ni nada, simplemente es algo nada más así para exagerar y todo eso. Y así están. Ya no me gustó cómo cantan los hermanos. Dirían otros, que pongan a la hermana, qué bonita canta esa otra hermana, ¿verdad? O qué bonito pongan al hermano que toca la guitarra. No, el otro toca mejor. En las otras iglesias así pasa también. Y buscamos, y tenemos de todo la música. Estamos, hermanos, escuchando la palabra de Dios con aire acondicionado, con toda la música, hermanos, que pueda existir, con todos los mejores instrumentos que puedan existir, y todavía nosotros... ya quiero que acabe porque ya me quiero ir. Pero el que tiene necesidad, hermanos,
El que tiene necesidad, tiene hambre y come de las migajitas. A lo mejor una persona que no conoce de Dios escuchó en la predicación que se grabó, escuchó que Dios hace milagros y a lo mejor esa persona, ay, cómo quisiera yo estar ahí en ese lugar para cantarle a Dios. Y el que está aquí, ya me quiero ir. Además no cantaron muy bien. Y ahora el predicador, ¿qué va a hacer? Ay, qué aburrido está ese predicador de veras. Y a lo mejor otro que tiene hambre, sí lo recibió y comió de eso. A lo mejor era un brujo, un hechicero, un homosexual, una prostituta. A lo mejor era otra persona, hermanos, que nada que ver con la iglesia y escuchó la palabra de Dios y a lo mejor lo agarró mejor que nosotros la palabra de Dios. Y a lo mejor esa persona comió de la palabra de Dios. Ese sermón a mí me toca mucho mi corazón porque vemos, hermanos, que una persona anhelaba de Dios, anhelaba ser del pueblo de Dios, anhelaba recibir de parte de Dios. Esa mujer a lo mejor decía, si tan solo yo fuera del pueblo de Dios y pudiera recibir esa palabra, yo tuviera esperanza. Pero ¿quién me va a ayudar? Viuda, no soy del pueblo, mi vecina es Jezabel con la que se peleó el profeta. A lo mejor diría yo asisto al templo donde ella levantó ahí a sus dioses ahí. Y entonces, hermanos, dice también el Señor Jesús allí, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Por qué los leprosos en la época también de ellos, no los judíos, hermanos, no fueron limpiados, sino fue un sirio, el contrario, el enemigo, más es el que creyó? Y no estaremos nosotros a veces, hermanos, que estamos tan confiados de la palabra de Dios. Ay, Dios es mi Señor y mi Salvador a mí, donde quiera que yo esté. Y dice Dios que nos sujetemos al ser humano, que nos congreguemos, que obedezcamos, que nos sujetemos, hermanos, a la palabra de Dios. Que nos soportemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, que tengamos compasión y misericordia entre nosotros. Y a veces, como cristianos, no aquí, pero a veces se puede ver el egoísmo, la altanería, los hermanos que se creen, las hermanas que se creen, los que presumen, oh, yo tengo carro, tengo esto, lo otro. Lo hemos escuchado y lo hemos visto entre cristianos. Oh, yo soy así, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo soy así. O mis hijos son estudiantes, mis hijos son acá. O presumimos y nos creemos, hermanos, de todo. O yo soy el consentido de Dios. O sea, yo me he llegado a escuchar esa palabra que dice, yo soy consentido de Dios. Dije yo, Dios mío, ¿hasta dónde llegamos? Y el consentido de Dios y no come pan, por eso está flaco. Hermanos, entonces dice, vamos ahora sí a la palabra del Señor. Primera de Reyes 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Cuando ya tengan Primera de Reyes 17, versículo 8. Jezabel era de Sidón también, hermanos. O sea, era del pueblo de esta señora. Yo le digo su vecina, pero no era su vecina. Pero era del pueblo de allí. Amén. O sea, imagínense de qué barrio es, hermanos. Amén. O sea, de eso. O sea, cuando dice usted, es de Sidón, de donde es Jezabel. Es como si usted le dijera, yo soy de allá del vecino del Chapo Guzmán, ¿verdad? Y usted diría, ay, voy a tener cuidado contigo. Entonces, Primera de Reyes 17, versículo 8. Dice su palabra. Habla sobre Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ya que es cuando le dijo el Señor, vete al arroyo, ahí te vas a quedar, te van a dar de comer los cuervos y todo eso. Pero entonces dice, vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esta mujer viuda es la que estábamos hablando. O sea, ¿cómo dice? ¿Me vas a mandar con una pagana? ¿Me vas a mandar con una viuda? Porque recuérdense, hermanos, que hay hombres que no podían ni siquiera ver a una mujer mucho menos viuda.
con una viuda y de Sarepta. Oye, si es vecina de Jezabel que ando huyendo y tú me mandas allá. Y entonces dice su palabra en el 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leñas, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Fíjense que la señora no preguntó nada. ¿Yo por qué le voy a traer agua? ¿Verdad, hermanos? ¿Por qué? Y ya cuando fue, y nosotros, hermano, le toca limpiar. ¿Por qué voy a limpiar? ¿Por qué voy a hacer esto? A mí no me toca. Que toquen. A mí, porque me tocó muchas veces. Hermano, vamos a ayudar por lo de la iglesia. ¿Y por qué? Yo ni asisto a la iglesia. Así, hermano. Porque imagínense, yo me quedo pensando, hermano. A veces yo me quedo pensando, hermano. No creo que ofenda a usted. Me queda a mí ofendido. A mí me tocó esa palabra a mí cuando lo estaba leyendo. Dije, yo no lo había entendido así. Esta señora bien obediente y necesitada porque andaba queriendo comer. Tenía hambre de Dios y aunque sean de las migajas. Y esta señora sabía que, dice, no le niegues nada, un vaso de agua a nadie, se lo niegues porque Dios te bendecirá. A lo mejor ella lo hubiese escuchado. Y ella dijo, voy a ir. Y cuando ve el profeta que esa mujer es humilde, que no respinga, que no dice nada, además es un bien que voy a dar. El agua no se le niega a nadie. Y nosotros, Señor, dame vida, Señor, dame fuerza, dame salud. Y ya está bien gozoso, aleluya, gloria a Dios. Viene a la iglesia, ayúdenos acá, ayúdenos allá. ¿Yo por qué? Yo no. Pues no le estabas pidiendo vida al Señor, no le estabas pidiendo fuerza. Pues aquí es donde necesitamos tu tiempo, de tu fuerza, de tu ayuda. Y respingamos nosotros luego, hermano. Entonces dice su palabra, hermanos. Ahí dice que luego que cuando la señora iba y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Porque en realidad el Señor lo mandó porque Elías tenía hambre. Y le dijo, bueno, yo me voy a traer un vasito de agua, pues oye, ¿cómo voy a comer el agua, tomar el agua solo? Un panecito también, tráeme un panecito. Y ella respondió, vive Jehová. ¿Qué, hermanos? O sea que la señora estaba ignorante, hermanos, de Dios. No, sabía quién era Dios. Porque dice, vive Jehová tu Dios. Porque dijo, yo sé quién es tu Dios. Vive Jehová tu Dios. Hermanos, y nosotros, hermanos, y nosotros decimos, sí, es mi Dios, para la gloria y honra de Dios. ¿Verdad, hermanos? Para la gloria y honra de Dios. Y dice la palabra del Señor. Dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Por qué, hermano? Ahí se mira muy triste. Usted dirá, ay, qué mujer tan que no tiene fe, pero es que no había nada. Su Dios no le prometía eso, no le prometía esperanza. Por eso yo creo que ella anhelaba ser del pueblo de Dios para recibir una esperanza de parte de Dios. Esa mujer estaba diciendo, si por lo menos Dios me escuchara. Y nosotros que nos escucha Dios, que somos del pueblo de Dios, que tenemos la palabra de Dios, que lo podemos leer la palabra de Dios. Si esta señora tuviera la Biblia ahora que nosotros tuviéramos, hermanos, haría cosas maravillosas porque en verdad necesitaba ayuda. Pero las otras viudas que estaban por allá, que conocían al Señor, estaban, ay, Dios va a proveer, tú qué te preocupes. A Él me va a mandar la lluvia, la tardía, la temprana y la que toque y la que me corresponde. Pero esta señora no, esta señora conocía quién era el poder de Dios y era humilde, era sencilla. Ella dijo, en verdad yo tengo este pan, solamente lo quiero cocinar porque en verdad no tenemos esperanzas. ¿Quién nos va a poder ayudar? Estamos en el pleno desierto, ¿quién me va a ayudar? Dios. Jezabel prometió que cuando iba a llegar al reinado nos iba a ayudar y nada, que se nos olvidó. ¿Verdad? Dice en el 13, Elías
le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. O sea que esta mujer creyó lo que salió de la palabra del profeta. Y entonces, ¿qué está pasando con nosotros? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, ahora pongámonos a pensar y a meditar, hermano. No es para ofender este tema, pero esta señora creyó. No era del pueblo de Dios, no era de los escogidos. Y el profeta, hermanos, Elías también le creyó a Dios, porque no le puso a decir, no, Señor, yo no voy a ir. Recuerden que uno de los apóstoles, hermanos, le dijo, ve, vas a ir a visitar a esta familia. No, yo no voy, yo no entro a casas de paganos y todo eso. Pero a Elías sí. Él le dijo, sí, Señor, ¿a Sidón me vas a mandar? No, como Jonás, hermanos, no, yo no voy para allá. Y el profeta dijo, sí, está bien, Señor. Él no cuestionó, Señor, pero ¿por qué una viuda? ¿Qué dirán, Señor, que voy a entrar en la casa de una viuda? Porque no era buen visto, hermanos, que allí, exactamente, no, Señor, no, ¿cómo voy a entrar allí? Y luego, hermanos, que diría, oye, si yo que hablo contigo, Dios, me estoy muriendo de hambre, esa gente que no tiene fe ni en ti, Señor, ¿tú crees que me van a recibir? ¿Tú crees que van a ser buenos y misericordiosos conmigo, que yo soy del pueblo escogido tuyo? Pero la señora, sin cuestionar, con su humildad, sí, Señor, ahorita le voy a traer su vaso de agua. Y cuando el profeta vio que la señora iba, hermanos, muy obediente a traer ella pensando, ya me voy a morir, como quiera un vaso de agua, no se le niega a nadie. Y el profeta le dijo, me traes una torta también, un panecito también, ¿verdad? Porque tengo hambre. Porque en verdad tenía hambre el profeta, hermanos. Y dijo la señora, pues, vive Jehová tu Dios, que en verdad no tengo un pan. Solamente un puñito de harina y de aceite. Yo lo pensaba, dijo la señora, hacer mi comida y mi alimento y morirnos porque ya no tenemos esperanza. Y el profeta le dio una palabra. No va a suceder así. Vas a tener para sostener, para comerte, para saciarte. Vas a comer todo eso. Y así fue. La harina no se acababa, hermanos, ni el aceite tampoco. ¿Cómo era posible? Para Dios no hay nada imposible, pero a veces nosotros tenemos que creer. Ahora, cuando venga a la iglesia, usted, hermanos, de aquí en adelante, venga a escuchar la palabra de Dios, que se venga aquí. Usted diga, no importa quién lo hable, no importa si lo cantan en la música en vivo, en orquesta, en CD, en capela, en guitarra, sin voz, sin nada. Yo voy a ir, si se adora a Dios, yo voy a adorar a Dios, porque eso es lo que a mí me corresponde adorar a Dios, a mí en ese lugar. Y así vamos a recibir la gloria de Dios. Yo he aprendido bastante. El Señor a mí me ha enseñado y le ha enseñado a ustedes también que tenemos que ver la gloria de Dios con lo que tenemos, para que aprendamos a ver quién es el que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque a veces nosotros ponemos la mirada en la harina y en el aceite y decimos, este es mi sostén. Y a veces nosotros decimos, no, pues es que los hermanitos son los que me gusta cómo cantan, o el pastor me gusta cómo predica, o el otro hermano me gusta cómo predica, y como que pensamos que ese es nuestro sostén, o también nuestro trabajo. No, este trabajo que tengo, que no lo pierda, como dijo la señora, que no pierda mi harina, que no pierda mi aceite. Y ahí estamos y ponemos la mirada. Y el profeta vino y le enseñó a la señora, no pongas tu mirada, no pongas tu esperanza, no solo de pan vivirá el hombre, pon tu mirada en Dios.
Y Él es el que te va a sostener, nunca te va a dejar abandonado ni desamparado. Amén. Y cuando dijo, dame a mí primero, y entonces ahí el Señor nos está diciendo, hermanos, pon primeramente la mirada a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Esa palabra se cumplió en aquella señora. Entonces ahora lo que nos dice el Señor, búscame, pon la mirada. Nos dice el Señor, hermanos, pon la mirada en Cristo, no se lo pongas en el ser humano. El ser humano falla. Nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor, y tengo que decir a usted, yo voy a ir a la iglesia, porque esta es la iglesia que el Señor me ha puesto, y voy a ver la gloria de Dios. Esta señora, sin conocer, sin tener un familiar, solo Dios conocía la necesidad. ¿Y acaso Dios desampara a aquella persona que clama? Esta señora no era del pueblo de Dios, hermano, y mandó a un profeta que le fuera a visitar, y le llegó la palabra de Dios y la esperanza y la bendición. Ni siquiera las viudas judías recibieron tanta bendición como esta mujer, hermanos. Ahora nosotros no nos sintamos solos, desesperados, hermanos. Confiemos en Dios. Esta señora dijo, yo ya no tengo esperanza, solamente Dios. Y así vivamos nosotros. Tengamos la esperanza de Dios y confiemos en Dios y dirá a Dios, va a suceder algo bueno en mi vida. No sé qué es, porque yo quiero que suceda lo bueno de Dios en mí. Que sea Dios proveyendo. Amén, hermano. Porque nosotros podemos pedir, hermanos, como la lista para Santa Claus, y quiero esto, Dios, y quiero el otro, Dios, y quiero el otro. Hay a veces que dicen, ¿verdad, hermanos?, que no sabemos pedir bien, tenemos que ser bien específicos lo que queramos. En verdad no es cierto, hermanos. Como que seríamos muy egoístas. Querido Santa Claus, me traes una bicicleta color roja, si es posible me la traes de la marca Shrimp, que la vi en Target, que la vi en el Walmart y hay un descuento. No, hermano. Así estamos, parece a veces, no. Dios conoce, hermanos. Hay más necesidad. Si Dios, hermanos, nosotros le pedimos, dices que usted si pide una casita, le va a dar una casita. No, Dios es grande, Dios es poderoso. Él conoce todas nuestras necesidades acá también de nosotros, hermanos, antes de que hablemos la palabra. Confiemos en Él, decir, Dios, mira, yo estoy en tus manos. Dame vida, dame salud y provéeme lo que yo necesito aquí en la tierra. Suple. Yo le digo al Señor, suple. Hasta ahorita Dios a mí no me ha, hermano, dejado solo ni abandonado. Siempre ha suplido todo lo que he necesitado yo. Que me hacen falta a mí cosas, pregúnteme a mí, ¿qué le falta? Pues me falta un carro nuevo, yo quiero una casa grande, quiero una cantidad grande, muchos millones de dólares en mi cuenta, quiero viajar a Inglaterra, París, Francia. Esa es mi carnalidad que yo quiero. Pero dice Dios, ¿y eso para qué lo quieres? ¿Vas a crecer espiritualmente? ¿Vas a aumentar? ¿Te va a hacer que leas más la Biblia? Si con el salario que ganas no lees la Biblia suficiente, menos yéndote a Inglaterra y Francia. O teniendo los dólares, ahí vas a estar contando dólares en lugar de contar la Biblia. Por eso Dios nos va dando lo que nosotros vamos necesitando. Dios nunca nos va a dejar solo. Nunca nos va a dejar solos ni abandonados, hermanos. Dios nos conoce y sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces ahora hagamos como esta señora. Seamos humildes, seamos sencillos, dejemos que Dios, hermano, obre sobre nuestras vidas. No nos creamos, hermanos, por ser cristianos, porque a veces hay gente que se cree que son cristianos. Usted ha visto a veces películas, ¿verdad?, que hacen a un lado, no le hables a esos, son inmundos. Yo no voy a fiestas de pecadores, yo no saludo a cualquier gente, gente religiosa, cristiana. Yo no hablo a estas personas que están allí. Imagínense que usted va, hermanos, en el autobús, que usted no viaja en autobús, gracias a Dios, pero si viajara en autobús y sentara una señora, hermanos, de la vida o cariñosa, no sé cómo le puede llamar, y se va a sentar, se va a sentir usted, hermanos? Y usted, se va a sentir hasta un lado, y luego las mujeres allí hasta recogiendo su falda para que no le toque allí a la señora Safián. ¿Qué le harían? ¿Le dirías Dios te bendiga? Yo no le diría Dios te bendiga a esa sarnosa, hermanos. Cuando Dios no manda así, ¿cómo vamos a dar el testimonio de Dios? ¿Qué le diría a usted? Yo más pónganse a pensar su cabecita. Si es hombre, no le voy a preguntar, ¿cuánto cobras? No, hermanos.
¿Qué le diría? Dios te bendiga. Le diría Dios te bendiga. Hay gente que dice, ni le digas Dios te bendiga. Pues entonces, ¿quién lo bendiga? ¿Satanás? Ella necesita la bendición de Dios para que le alcance la bendición de Dios. Pero nosotros pensamos en nuestra cabeza chiquitita que cuando decimos Dios te bendiga, queremos decirle que agarre más cliente, que tenga más dinero. No, cuando viene la bendición de Dios sí es buena, hermano, es luz y saca toda tiniebla. Amén, hermanos. Saca toda tinieblas. Esa mujer a lo mejor, hermanos, lo que quisiera es que le digan, Dios te ama, Dios te quiere. Pero ¿cómo me va a amar Dios? Pues sí, tú practicas eso, yo practicaba otra cosa. ¿Para qué nos peleamos aquí si Dios nos ama? Pero a veces nos caminamos, hermanos, como si fuéramos los judíos ortodoxos, con nuestra vestimenta y bien creídos. Yo voy a la iglesia, yo no dejo de congregarme. Dios es mi Dios grande y nos creemos bastantes. Y por andar de creídos, hermanos, otros están recibiendo las bendiciones que nos corresponderían a nosotros, como aquellas mujeres judías, hermanos, viudas. Dios es mi proveedor, yo aquí esto y el otro. Pero a lo mejor ya estaban hasta orgullecidas de que eran del pueblo de Dios, de esas mujeres judías, y se estaban olvidando de la palabra de Dios, o no se olvidaron el pueblo de Dios de la palabra, siempre, hermanos. Siempre se olvidaban de la palabra de Dios. Entonces aquí nos enseña algo, seamos humildes, hermanos, y recibamos de la palabra de Dios. Dios jamás se va a olvidar de las personas, hermanos, jamás. Y usted dirá, ay, es que en la iglesia no hay un profeta, yo necesito que me profeticen. Y acá dice, venga, haga un pacto y le profetizamos algo. Y ahí va con todo su dinero para que le profeticen, hermanos. Elías, hermanos, usted vio, hermanos, que andaba recolectando dinero, cobrando, no tenía ni para comer, hermanos. Pero si fuera uno de los profetas ahora, hermano, estuviera en una avioneta, hermanos, estuviera viajando diferentes, ¿usted cree que iba a depender de Dios? Entonces ahí nos enseña algo. Elías, hermanos, era un hombre obediente, temeroso de Dios. A él no le interesaba el dinero. Eliseo tampoco, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Naamán dijo, pues te traje mucho dinero, tómalo? Y dijo, no, yo no quiero tu dinero, vete. Entonces aprendamos, seamos humildes, no nos creamos más, hermanos, que a nadie, ni usted ni yo. Y si usted nos miramos a ustedes entre nosotros y nos miramos y decimos, ay, es que el hermano, por ejemplo, vamos a ver el hermano, no voy a mencionar su nombre, pero el maestro de la escuela dominical, y usted lo mira, ay, Dios le bendiga, dice, tanto conocimiento que sabe, ¿verdad? Está más cerca de Dios, y pregúntele a él si está más cerca de Dios. No estoy ofendiendo. Todos nosotros nos debemos de sentir cerca del mismo nivel. No porque, hermano, no porque él esté dando clases, hermanos, hay un privilegio más. Es una responsabilidad que tiene, pero todos nos debemos de sentir hijos de Dios. Y no de segundo ni tercero. Amén, hermanos. Él trabaja, él hace su esfuerzo. Entonces nosotros debemos de sentirnos igual también por otros. Cuando usted ora por un enfermo, usted dice, ay, es que yo no sé orar. ¿Cómo no va a saber orar? Que ore tal persona, dice el Señor que todos debemos de orar, hermanos, todos tenemos la capacidad, algunos tienen, hermanos, el don de sanidad. Y al pastor le toca orar porque no le queda de otra. Pero todos tenemos la responsabilidad de orar, hermanos. Todos tenemos la capacidad de clamar y de pedir de Dios. Todos tenemos la capacidad de interceder por nuestros familiares y por otras personas. Todos tenemos la capacidad. Porque Dios nos respalda y nos ayuda. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ponernos de pie. Cuando el Señor estaba predicándoles allí a ese pueblo judío, ahí en la sinagoga, cuando les dijo, esta palabra se ha hecho vida aquí en mí. Y luego les empezó a decir, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Se lo estaba diciendo a unos judíos, hermanos. Todos bien creídos, bien, oh, yo adoro a Dios bendito, Yeshua y no sé qué tanta cosa, ¿verdad, hermanos? Como hay un pastor que siempre usa palabras en griego, hermanos, y luego usa mucho el don de lenguas. Y dijo una hermana, ay, yo quisiera ir a su congregación para que Yeshua me bendiga. Ay, que señora, ni sabe ni pronunciarlo. Jesús. No, pero es que dice que el pastor sabe palabras hebreas. Pues, y así se van engañados, hermanos. Y aquí Jesús les dijo, había muchas viudas en
en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, se los dijo el Señor. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías. O sea, casi le quise decir, ninguna de sus viudas fue enviado Elías a que los estuvieran, sino fue escogida una mujer pagana, una mujer que no es del pueblo de Dios, para que sostuviera, porque esa mujer tenía más fe, y esa mujer que no era del pueblo de Dios recibió una gran promesa, que las otras viudas estaban muriendo de hambre y la otra estaba en bendición. Tengan para que se entretengan, les quiso decir el Señor. Entonces ahora nosotros, hermanos, ahora ¿qué es lo que aprendamos en esta lección, hermanos? Es de que seamos humildes de corazón. No nos hagamos menos y no nos creamos más, hermanos, porque Dios, hermanos, es nuestro Señor grande y poderoso. No menospreciemos a la gente mala, hermanos, porque no sabemos, hermanos, que en un cualquier cerrar de ojos es convertida aquella persona y no sea que tenga más fe después que nosotros. Como por ejemplo esta señora, que el Señor le hizo el milagro de ver el aceite frotar, hermano, la harina, todo eso. ¿Usted cree que su fe no aumentó y era una adoradora de Jehová de los ejércitos? Claro que lo fue. Pero también después, hermanos, se desanimó como nosotros, se murió su hijo. Y después dijo, ay, ya Dios me castigó, ya ves. ¿Para qué viniste mejor? Y a veces estamos así, ay, ¿para qué me metí en la iglesia? Mira cómo me ha pasado esto y me pasó el otro. Y dijo Elías, tráemelo, ahorita le voy a decirle al Señor que le regrese su alma. Y ahí le dio su chiquillo, tenga, ahí está. ¿Querías eso? ¿Para Dios habrá algo imposible? No. Le enseñó, hermanos, el poder. Entonces es algo grande que Dios va a hacer sobre nosotros. Seamos humildes de corazón. Vivamos y seamos agradecidos, bendito Dios. Seamos felices con lo que tenemos. Esa mujer era feliz con su aceite y su harina porque es lo que necesitaba. Estaba pidiendo aire acondicionado, estaba pidiendo Netflix, estaba pidiendo, hermanos, internet de alta velocidad, estaba pidiendo un carro bueno, estaba queriendo ir al mall. Nada le interesaba de eso, hermanos. ¿Y nosotros? Yo quiero una iglesia que sea grande, grande, con mucha gente, para ver a las hermanas, para ver más hermanos, para ver cuál engaño mi viejo. Dijo una hermana, digo, yo quiero que haya mucha gente para que haya. Yo, ¿para qué? ¿Para ver a los hombres? ¿Para ver a las mujeres? Si venimos a adorar a Cristo. No, es que yo quiero que le hagan cosquillas o qué.